es la que en la historia se puede personalizar en un personaje al que yo admiro profundamente, que es Sócrates. Porque Sócrates, ante este pluralismo ambiental e ideológico, la actitud que adoptó fue la siguiente: vino a decir, yo, por ser racional, tengo la obligación de aclararme. Tengo que hacer el esfuerzo de discernir qué dioses son verdaderos y cuáles no. Qué forma de organizar la vida política de la ciudad de Atenas hacer a esta sociedad más justa que otras posibles que veo en otros sitios. Y lo que es más importante, se preguntó qué forma de entender al ser humano puede ayudarme a ser más feliz, o ser más realista. Y para aclararse, para formarse criterios sobre las cosas, Sócrates no se encerró en una biblioteca a hacer un esfuerzo solipsista individual de aclararse leyendo libros, sino que utilizó un método que creo que es muy moderno y de actualidad, porque se dedicó a salir a las calles de Atenas y a hablar con todo el mundo. Sócrates paseaba por las calles de esa vieja ciudad y hablaba con todo el que quería escucharle del bien y del mal, y de Dios y de la justicia, y del orden, de la felicidad y de la virtud y del pecado. Y en esas conversaciones Sócrates iba ayudando a sus contertulios a aclararse sobre estas cosas, y él mismo iba depurando sus criterios al resolver las pegas que le planteaban o a adoptar el punto de vista complementario que otros sugerían. Y comía con sus amigos en una taberna del puerto de Atenas, y después de comer se quedaban largas horas de tertulia hablando sobre las cosas importantes de la vida. Por ejemplo, el amor. Eso es el banquete de Platón. Una larga tertulia de Sócrates con los amigos hablando del amor, para aclararse sobre el amor. Hablando de Sócrates hemos creado dos cosas muy importantes y muy actuales. La primera, la confianza en la razón. El que los seres humanos nos podemos aclarar. Podemos tener un conocimiento cierto y seguro sobre las cosas importantes, sobre el bien y sobre el mal. Y que además el aclararse no es algo individual, sino que la mejor manera de aclararse es en diálogo con los demás, compartiendo el acceso a la verdad y a las convicciones con otros. Que la verdad y las convicciones sobre las cosas importantes no son subjetivas, son racionalizables, comunicables, objetivables, compartibles con los demás. Y por eso esta civilización que se monta sobre la razón es una civilización humanista, la única civilización humanista de la historia de la humanidad. Solo aquí en Occidente hemos descubierto la dignidad humana, idealizado los derechos humanos. Solo aquí hemos descubierto la igualdad entre el hombre y la mujer. Solo aquí hemos creado ese maravilloso entramado para configurar la sociedad en defensa de la libertad que llamamos Estado de Derecho. Solo aquí hemos suprimido la tortura como método procesal de los tribunales. Solo aquí hemos sometido a criterios morales los poderes últimos del Estado, como la guerra y la pena de muerte. Por eso estamos en una civilización profundamente humanista, porque se basa en la confianza de la razón. Y además porque esa confianza o intuición griega socrática que podemos guiarnos de la razón adquirió una especial fuerza cuando el cristianismo fecundó la filosofía griega. Porque Sócrates se fió de la razón, pero no sabía por qué podía fiarse de la razón, una intuición. Quien enseñó a los griegos, a la filosofía griega, por qué podemos fiarnos de la razón fue el cristianismo. Porque el cristianismo aportó una idea desconocida para los griegos, y es que en el origen de las cosas no está el caos, no está la fuerza ciega de la evolución de los elementos químicos del carbono, sino que está la razón inteligente del Dios creador. Y como el mundo ha sido pensado por alguien muy inteligente, el mundo es razonable. Y como nosotros somos razonables, razonando podemos conocer cómo es el mundo, porque el mundo es conocido y el ser humano es conocido. No somos pura química ciega, no somos azar y agarre propio, somos un proyecto muy bien pensado y configurado por Dios. Y por lo tanto podemos conocer cómo somos, en qué consistimos, qué es nuestra naturaleza, qué cosas nos hacen buenos y qué cosas nos hacen malos. Es un proceso arduo, a lo mejor no todos llegamos siempre a todas las cosas posibles, pero es posible. Podemos aclararnos sobre el ser humano. Esta es la convicción fundamental que ha permitido durante siglos construir una sociedad humanista, comprometida con los derechos humanos, con la verdad, capaz de proteger y valorar la familia y configurar jurídicamente algo tan valioso para el ser humano como el matrimonio, capaz de tener esperanza, de no sentirse abatido por las fuerzas naturales ciegas e incontroladas, con fe en el futuro, con esperanza. ¿Qué nos sucede hoy día? Que estas raíces intelectuales las hemos perdido. Desde el comienzo de la Ilustración, incluso desde un poco antes del siglo XIV, no se sabe por qué hemos decidido desconfiar de la razón. Descartes nos hizo dudar de si con la razón podemos conocer con certeza
Kant nos convenció de que no podemos conocer con la razón la realidad de las cosas, y desde entonces todo el pensamiento contemporáneo es una deriva irracional, cada vez más evidencia, aunque sea en nombre de la razón. Pero la razón de los racionalistas contemporáneos no es la razón de Sócrates. La razón de Sócrates es una razón que sale de sí misma para mirar de forma enamorada a todo lo existente para entenderlo. Y la razón moderna, los filósofos modernos, es una razón que se encierra en sí misma para buscar en el interior de cada uno la certeza. No tienen nada que ver. Y por eso, como las ideas se incluyen en el mundo, aunque hoy día nadie ha leído el de Descartes ni a Kant, nuestros contemporáneos han perdido la fe en la razón. No afrontan los problemas vitales razonando. Dicho de otra manera, la tradición clásica y cristiana ha estado convencida de que el ser humano tiene una naturaleza, consistimos en algo, y que podemos conocer por nuestra razón en qué consistimos, qué es nuestra naturaleza. Sin embargo, al pensamiento contemporáneo el hombre no tiene naturaleza. El hombre está condenado a la libertad. Cada uno se crea a sí mismo, crea su naturaleza en su vida actual. Son dos modelos de vida absolutamente distintos y incompatibles. Y esos dos modelos de vida son los que chocan en nuestra sociedad. Son los que siempre nos conflictan. El de aquellos que creemos que hay una naturaleza que podemos conocer con la razón, donde podemos identificar si cosas siempre buenas y cosas siempre malas, y aquellos que creen que eso no es verdad. Aquellos que creen que no hay criterio sobre las cosas, que no tenemos una naturaleza, que cada uno busca la felicidad como puede y quiere, y algunos tienen la suerte de conseguirla y otros no, pero no hay un criterio objetivo para ni conseguirla. Hoy día, y eso tiene mucho que ver con la formación de nuestros jóvenes, la barrera que más distingue una juventud y otra de nuestra sociedad es aquella que viene marcada por los jóvenes a los que alguien les ha contado en el proceso de su formación que hay cosas que son siempre buenas y cosas que son siempre malas y que merece la pena intentar comprometer la propia vida con las buenas, y aquellos jóvenes a los que nunca nadie les ha dicho eso. Es más, aquellos jóvenes a los que muchas veces se les ha hecho desconfiar de cualquiera que les diga que hay cosas buenas y malas siempre, como si fuesen peligrosos fundamentalistas enemigos de la vida. Porque ser bueno no es no hacer cosas malas. Ser bueno es identificar el bien como bien e intentar comprometer la propia vida con él. Si uno no cree que pueda discernir lo bueno como bueno y lo malo como malo, no puede ni siquiera intentar ser bueno. Por eso una parte de nuestros jóvenes, sin especial malicia, no pueden ser buenos porque no saben en qué consiste ser buenos. Están en una fase premoral de la existencia, por decirlo así. No son malos, es que no pueden ser buenos, que es mucho peor, porque no saben en qué estado están. No, repito, porque sean más malos, porque tengan más hormonas cuando nosotros éramos jóvenes, sino porque nadie les ha contado lo mejor de esta tradición en la cual se supone que vivimos arraigados. Ese es el problema de nuestra época. Hay mucha gente que no se aclara sobre el ser humano, que no sabe que tenemos una naturaleza, que podemos conocer, que no sabe que hay cosas siempre buenas y cosas siempre malas. Piensen ustedes, por ejemplo, cuántas conversaciones hoy día, cuando uno habla con unos amigos, tomamos unas cañas por ahí, sobre los temas importantes, sobre el bien, sobre el mal, sobre el divorcio, sobre el matrimonio, esas conversaciones acaban con una frase del siguiente: bueno, tú lo ves así, yo lo veo de esta manera. Si alguien le dijese eso a Sócrates, Sócrates lo abofeteaba con seguridad a Sócrates y le diría que así no puede acabar la conversación, que así en todo caso las conversaciones empiezan. Porque si tú lo ves así y yo lo veo así, quiere decir que uno de los dos o los dos estamos equivocados. Lo que hay que hacer es estudiar para aclararse. Y ni siquiera va a hacer el esfuerzo de aclararse, cree que todo acaba en decir, tú lo ves así y yo lo veo así, es que ha renunciado a razonar. ¿Y cuánta gente acaba sin las conversaciones? ¿O cuántos debates parlamentarios acaban así? La reciente aprobación de la última ley de aborto en España, que ya lo tiene la presentación, en el fondo acaba diciendo, yo legalizo el aborto y ustedes no quieren el aborto, que es lo mismo de mientras si lo piensas, ¿no? ¿Qué importará lo que cada uno quiere? Lo único que importa es de qué estamos hablando. Si estamos hablando de una vida humana, habrá que defenderla. Y lo que tú quieras, si es malo, es otro problema. Pero si hablamos del ser humano, habrá que protegerlo. Y si está hablando del ser humano, cabe protegerlo. Pero lo único importante es de qué estamos hablando. En el caso del aborto, de quién estamos hablando. Es decir, de conocer, de ver, de estudiar. ¿Qué tenemos entre manos? Si uno renuncia a ese de qué estamos hablando para fijarse en lo que tú quieres o en lo que yo quiero, se coloca al margen de la razón.
y ya todo es posible. La voluntad individual de lo que deja cada uno. Ese es el problema de nuestra época. Trasladado el matrimonio y a la familia. ¿Por qué fracasan tantos matrimonios hoy? Hoy día, ustedes lo comprobarán como yo, los chicos y las chicas se casan con la misma ilusión con que nos hemos casado los seres humanos siempre, con el deseo de que esto sea para siempre y que nos haga muy felices. Y sin embargo, ¿cuántos fracasan al poco tiempo de casarse? La estadística del divorcio en España indica un número creciente de divorcios, pero más grave que ese número, que ya es grave por sí mismo, es que donde están creciendo mucho el número de divorcios es en la gente que lleva casada 1, 2, 3 años. Antes, por decirlo así, nos divorciábamos al cabo de muchos años de matrimonio porque nos veíamos tontos con el paso del tiempo. Ahora se divorcian al poco de casarse. Eso que nos demuestra que no entienden lo que están construyendo y no lo pueden hacer. Empezando por la dimensión sexual de la personalidad. Alguien que no se aclara sobre su sexualidad, cuando intenta construir sobre la dimensión sexual de su personalidad algo rico, con alguien que no se aclara sobre su sexualidad, fracasa. ¿Y cuántos chicos y chicas del día que no se aclaran sobre su sexualidad? Porque no saben que tienen una naturaleza sexual, que consisten sexualmente en algo, que la sexualidad no es el territorio del binarismo, sino de lo que son. De hecho, una de las principales diferencias esenciales entre el ser humano y el resto de los animales es la sexualidad, porque el resto de los animales tienen sexo y lo ejercitan en la época del celo, pero fuera de la época del celo no les afecta para nada ser machos o hembras. El toro y la vaca pasan exactamente igual en la pradera de la época del celo. En cambio, a los seres humanos la sexualidad nos constituye. De hecho, no hay otra manera de ser un ser humano que ser hombre o mujer. Por lo tanto, la sexualidad para nosotros es esencial. Las 24 horas del día, de los 365 días del año, de todos los años de nuestra vida. Y pronto, banalizar la sexualidad es banalizar la propia persona. No aclararse sobre la propia sexualidad es no aclararse sobre uno mismo. Y toda una cultura que no se aclara sobre la sexualidad como es la nuestra, porque la ha banalizado, la ha frivolizado, juega con ella, la gente es incapaz de construir sobre la dimensión sexual de su personalidad algo serio, creativo, durable en el tiempo. Hoy día en esta sociedad hay dos formas básicas de entender la sexualidad. Para unos, la sexualidad es algo externo, genital, vinculado al placer. Actos que no tienen nada que ver con la propia persona. Es como si fuésemos una mente que juega con su cuerpo como con el resto de las cosas naturales. Es eso que se llama educación sexual en las escuelas. Se enseña a los niños a optimizar las formas de obtener placer de su cuerpo, en todas las combinaciones posibles para que ellos luego elijan las madres pequeñas. Y se les transmite que la única manera de conservar su libertad sexual, ese proyecto de optimización del placer, es evitar la única consecuencia negativa de toda la sexualidad, que es el embarazo o una enfermedad de transmisión sexual. Y por lo tanto, el único mal aquí es la maternidad. Y por eso esa forma de entender la sexualidad es juguetona pero defensiva. Preservativo, pildorita o aborto. El caso es poder seguir jugando al sexo sin consecuencias. Eso es lo que se llama ideología de género. No tenemos una naturaleza sexual, lo masculino y lo femenino no nos constituye, es el terreno de la voluntad, de la manipulación y del juego. La otra forma de entender la sexualidad, que la que veremos ustedes y yo, sería que afirma por contra que la sexualidad es absolutamente esencial para el ser humano. Por lo que les decía antes, nos constituye, somos hombres o mujeres, o masculinos, femeninos, no hay otra forma de ser un ser humano. Como en todo humano, enfermedades posibles y alteraciones cromosómicas, el ser humano tiene dos brazos.